la membresía implica identificación e integración. Escuche bien esto, estas dos palabras. La membresía implica identificación e integración. Al ser miembro de una iglesia, todo el mundo te va a identificar como un creyente que perteneces, en este caso, a la Iglesia Bautista de Pachuca. A la Iglesia Maranata, perdón. A la Iglesia Bautista Maranata de Pachuca. A ver. No te van a identificar con otras iglesias, aunque sean de la misma fe y práctica. Eres de la Iglesia Bautista Maranata. Sí, eso es un gran peso de responsabilidad. Y porque todo lo que tú hagas afuera va a repercutir aquí adentro. Entonces, ¿cuánta responsabilidad hay y compromiso de mantener un testimonio ante la sociedad en general? Porque te van a identificar como un miembro de la Iglesia Bautista Maranata de Pachuca. Todo lo que hagas allá afuera va a repercutir aquí, ya sea para bien o para mal. Si tienes un buen testimonio allá afuera, va a repercutir para bien porque gente va a venir a la iglesia a través de tu testimonio, de tu invitación. Sí, es un gran peso de responsabilidad y compromiso, pero no hay de otra, hermanos. Solamente así es como Dios bendice, a través de la iglesia local. Entonces la membresía implica identificación e integración. La integración implica pues que tienes que relacionarte con el resto de la familia, con el resto de los familiares de aquí de la iglesia. Sí, aquí en Hechos 2:42 y dice la Biblia, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pertenecer a una iglesia implica que tienes que integrarte al grupo, ¿sí? Tienes que relacionarte con el grupo, convivir con el grupo. Porque eso es parte del proceso del crecimiento y de la madurez espiritual. El compañerismo con los demás hermanos de la iglesia ayuda para el crecimiento. Alguien aislado, alguien independiente no va a crecer. Va a llegar hasta un límite su crecimiento y de ahí no va a pasar. Es necesaria la convivencia con los demás miembros de la familia para poder seguir creciendo y madurar espiritualmente. Los nuevos creyentes se identificaban públicamente como parte del pueblo de Dios. Ahí la palabra perseveraban implica que permanecían firmes. No eran creyentes. Escuche bien esta palabra que creo que de todo el mensaje tal vez sea la única palabra que se le va a quedar pegada y que ya no va a olvidar. La va a comentar por el resto de la semana. Dios no quiere creyentes golondrina. ¿Sabe lo que es una golondrina? Golondrinas. Son los pajaritos. ¿Sí? La palabra perseveraban aquí implica permanecer firmes. No ser como las golondrinas. Participaban en doctrina, en comunión, en el partimiento del pan, participaban en las oraciones, en todo eso, hermanos, tenemos que integrarnos como familia que somos de esta iglesia. ¿Quién es un creyente golondrina? Un creyente golondrina es aquel que va de iglesia en iglesia, sin quedarse en un solo lugar, como las golondrinas que migran y nunca hacen su nido fijo. Es alguien que no se compromete, no se sujeta a un pastor, ni echa raíces espirituales en una congregación local.
se aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. El creyente golondrina. No se responsabiliza, solo quiere recibir, pero no servir. No se sujeta a la enseñanza ni disciplina bíblica. Siempre va buscando dónde se siente mejor. Como leímos aquí en Hechos 2:42, nos dice que aquellos que se añadían a la iglesia perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Hebreos 10:25 nos dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Al ser miembro de una iglesia está el compromiso de no dejar de venir, de no dejar de asistir. Y como también dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:18, que Dios puso los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y mire, busquemos ese versículo. Quiero que lo tenga bien identificado. 1 Corintios 12:18. 1 Corintios 12:18 dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso, hermanos. Ni siquiera, hermano, usted y yo tenemos la decisión en qué iglesia me voy a hacer miembro, en cuál no. Tenemos que investigar la voluntad de Dios. ¿Dónde Dios me quiere? Y si Dios me quiere en esta iglesia, pues más me vale que me haga miembro de la iglesia y que participe activamente, porque nunca Dios me va a ayudar ni bendecir. Yo sé que hay muchas iglesias en las cuales usted se puede hacer miembro. Iglesias por montones, por todos lados. Pero no es saber cuál me gusta más, saber cuál me cae mejor. Es donde Dios me quiso poner. Ahí tengo que estar. En resumen, un creyente golondrina es aquel que visita muchas iglesias, pero nunca se queda en ninguna. Viene un ratito, luego vuela a otro lado. Dios no quiere creyentes golondrinas, sino creyentes que echen raíces, que se comprometan y sean parte fiel de una sola iglesia local. Y mira, encontré por ahí una ilustración como tipo fábula, pero me impresionó la aplicación de esto que estamos viendo. En un jardín había un gran árbol que llevaba muchos frutos cada año. Su secreto era sencillo. Tenía raíces profundas que lo mantenían firme y lo alimentaban constantemente. En ese mismo jardín venía también una golondrina que se posaba un ratito en cada rama. Cantaba un poco, luego volaba a otro árbol y después a otro árbol y a otro y a otro y a otro. Siempre estaba de paso, nunca hacía nido ni echaba raíces. Un día el árbol le dijo: ¿por qué no te quedas y haces tu nido aquí? La golondrina respondió: me gusta volar de un lado a otro, no quiero comprometerme con un solo lugar. Con el tiempo llegó una fuerte tormenta, el árbol permaneció firme porque estaba bien plantado, pero la golondrina, que nunca se había afirmado en ningún lugar, fue llevada por el viento y se perdió. Así hay cristianos árboles que tienen bien echadas las raíces en una iglesia local y dan mucho fruto. Y llegan las tormentas y no pueden ser tumbados. Están bien cimentados, han echado raíces profundas. Pero hay también cristianos golondrinas que siempre están de paso, van de iglesia en iglesia y nunca se comprometen con nada. Enfatizo, hermanos, Dios no quiere creyentes golondrina, sino creyentes árboles que echen raíces, crezcan y den fruto en la iglesia
donde Él los ha puesto. Y miren, busquen Salmo 92:13. Salmo 92:13. Salmo 92:13. Miren lo que dice aquí. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán. Plantados en la casa de Jehová. Hay que plantarnos bien, hermanos, en la iglesia donde Dios nos quiere tener, porque ahí vamos a florecer y vamos a dar mucho fruto, como es lo que espera el Señor Jesucristo de ti y de mí. Pero para llevar mucho fruto, como el Señor Jesucristo lo dijo con sus propias palabras, tenemos que estar bien plantados como ese árbol. Y para eso tenemos que hacernos miembros de una iglesia, para echar raíces ahí en esa iglesia. Porque mientras no me haga miembro oficialmente de una iglesia local, ¿qué va a pasar conmigo? Voy a andar como las golondrinas, de árbol en árbol, yendo de aquí para allá. Un día va a llegar una tormenta por ahí y me va a tumbar. Me voy a perder. Habiendo podido haber llevado una vida cristiana bendecida por Dios, dando mucho fruto, bien arraigadas las raíces en esa iglesia y haciendo la voluntad de Dios como Dios espera que la hagamos tú y yo. Es necesario, hermano, identificarte con una iglesia. No es capricho de uno como pastor, ni de ningún líder de ninguna iglesia. Así Dios lo ha establecido. Y si tú no respetas ni te quieres sujetar al orden de Dios, el único afectado va a ser tú. Sí. Y también en parte la iglesia. Porque si Dios te quiere, por ejemplo, en esta iglesia, y tú no quieres echar raíces aquí, tus dones que traes, que Dios te dio para que los utilizaras aquí, no los vas a estar utilizando. Y por lo tanto, como ya vimos en mensajes anteriores, el potencial de la iglesia va a ser mermado, porque va a haber un miembro que no está haciendo su función, que no viene o que viene de vez en cuando. Esto, hermano, no es de la invención humana. Esto de la membresía de la iglesia no es invención de las iglesias. Es que así Dios lo ha establecido. Si no, cuando tengas oportunidad, vuelve a leer el Salmo 92, especialmente ese versículo 13. La membresía hoy implica perseverar, aprender, convivir, orar y participar activamente junto con los demás hermanos de esa iglesia. Ser miembro es participar activamente, no solamente asistir de vez en cuando a la iglesia. Dije, número 1, la membresía nace de una verdadera conversión. Número 2, la membresía implica identificación e integración. Número 3, la membresía muestra que somos un cuerpo, no individuos aislados. Vuelvo a leer ese tercer punto. La membresía muestra que somos un cuerpo, no individuos aislados. 1 Corintios, aquí mismo, ya estábamos ahí. 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios 12, versículo 12 al 14. Dice así, 1 Corintios 12, 12 al 14 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. Sí, muchos. Aparentemente a ti te puede parecer, bueno, pues es que si no voy a la iglesia no pasa nada. Hay muchos ahí que pueden hacer tantas cosas. Pero si Dios te ha puesto aquí, Él te quiso poner aquí, es porque tienes una función que realizar. No la haces, te va a perjudicar a ti y también va a perjudicar a la iglesia. Somos miembros de un solo cuerpo con diferentes funciones. Cada miembro es necesario, cada miembro es importante. No existe la categoría bíblica del creyente independiente. ¿Sí? No existe la categoría bíblica del creyente independiente. ¿Quieres ser creyente independiente? Pues dice, pues aunque no voy a ninguna iglesia, pero pues en mi casa ahí leo la Biblia, oro, no tengo que ir a ninguna iglesia, ser miembro de ninguna iglesia, yo puedo adorar a Dios yo solo, yo me puedo predicar, enseñar a mí mismo. No existe tal cosa en la Biblia de creyentes independientes. Existe la categoría de creyentes miembros de una iglesia local. Usted tiene un lugar único dentro de la iglesia local, con dones y talentos que Dios quiere usar para edificación. Dios tiene un lugar para usted en esta iglesia local. No sobra nadie. Todos contamos. No sobra aquí nadie. Todos contamos. Dije, número 1, la membresía nace de una verdadera conversión. Número 2, la membresía implica identificación e integración. Número 3, la membresía muestra que somos un cuerpo, no individuos aislados. Y número 4, para terminar, la membresía glorifica a Dios y testifica al mundo. La membresía glorifica a Dios y testifica al mundo. Volvamos a Hechos capítulo 2. ¿Sí? Hechos capítulo 2. Y ve ahí el versículo 47. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermano, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ser miembro de una iglesia local alaba, glorifica a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Que te hagas miembro de una iglesia local, eso alaba, glorifica a Dios, porque te mete dentro de lo que es el lugar de la bendición de Dios. Y eso, hermano, nos hace tener favor para con todo el pueblo, es decir, la sociedad en general. Aquí no está hablando del pueblo de Dios, aquí está hablando de la sociedad en general. La gente allá afuera que nos conoce y que nos identifica como miembros de esta iglesia local. ¿Qué produce eso? Que gente allá afuera quiera aceptar tu invitación para venir aquí a la iglesia y sentarse ahí en esa banca y escuchar la palabra de Dios y hacer Dios la obra en ellos para que se conviertan a Cristo, se bauticen y sean añadidos a la iglesia. Aquí en la ciudad de Jerusalén, donde inició la iglesia, mucha gente de la ciudad estaba llegando a la iglesia en Jerusalén, a esa primera iglesia. ¿Por qué? Porque veían a estos hermanos de esta iglesia cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, unánimes, juntos, todos conviviendo en armonía. Y la gente inconversa veía eso, la gente de Jerusalén veía eso, decían qué bonito, qué buen compañerismo, yo quiero tener algo así.
Pues te invito, vamos. Y cada día, dice la Biblia, Dios añadía a esa iglesia los que habían de ser salvos. Si no te identificas, hermano, con una iglesia, si no te haces miembro de una iglesia local, y dices tú, pues voy a ganar almas para Cristo, sí, las vas a ganar, las vas a discipular, ¿y a dónde las vas a llevar? ¿A qué iglesia las vas a llevar? Si tú mismo no perteneces a ninguna, realmente es incongruente, no se puede. Y Dios no te va a usar de esa manera. Primero, asegúrate de que eres miembro oficial de una iglesia local. Esa es la base de todo. Y de ahí, Dios te puede usar de maneras infinitas. Realmente no hay límite. Pero tienes que cumplir con ese requisito que Dios está esperando de ti. Ser miembro, saber que eres miembro de cierta iglesia. Yo he platicado con algunos hermanos aquí. Ahora sí que voy a hablar de los miembros de aquí. Ya saben que siempre hablo de otros miembros de otras iglesias, porque aquí casi no encuentro defectos ni nada que hablar, que platicar, ¿sí? Porque no me dan mucho material para predicar. Pero ahora sí voy a hablar de algunos miembros de aquí que he platicado por ahí. Ni ellos mismos saben si son miembros o no de esta iglesia. ¿Es usted salvo? Sí. ¿Ya se bautizó? Sí. ¿En dónde se bautizó? Pues aquí. ¿O me bauticé en otra iglesia? No sé. He ahí la importancia de estos temas que vamos a estar predicando durante este mes de agosto. Yo espero que de una vez por todas le quede claro esto de la membresía de la iglesia, porque es la clave para todo lo demás. ¿Sí? Si eres salvo, gracias a Dios, y a lo mejor ya te bautizaste, qué bueno, pero no para ahí el asunto. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, es decir, se integraban, se hacían miembros de la iglesia local donde eran ganados. En este caso, está hablando aquí del pueblo de la ciudad de Jerusalén. Voy a terminar con esta ilustración. Un pastor visitó a un hermano que se había apartado de la iglesia. Sin decir palabra, tomó unas pinzas y sacó un carbón encendido de la chimenea. Separado del resto, el carbón se fue apagando lentamente. Después de un rato, el hermano dijo: pastor, ya entendí. El domingo regreso a la iglesia. Así también fuera del cuerpo de Cristo nos enfriamos, pero unidos a nuestra iglesia local ardemos con pasión y damos gloria a Dios. Hoy el Señor nos llama no solo a asistir, sino a pertenecer, identificarnos y comprometernos con su iglesia. Como el rey David. Ustedes saben que el rey David quiso construir el templo de Jehová y estuvo apartando muchos materiales y todo porque tenía la ilusión de él mismo dirigir la construcción del templo de Dios. Después Dios le dijo: tú no lo vas a construir sino tu hijo. Aún sabiendo que no le sería permitido edificarlo, él se comprometió de corazón a preparar todos los materiales. Y dijo al pueblo: la casa que se ha a edificar a Jehová debe ser magnífica por excelencia. Luego animó a la congregación diciendo: ¿quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Mire, vayamos ahí a ese pasaje, Primero de Crónicas 29. Primero de Crónicas 29. La forma impresionante que respondieron. Primero de Crónicas 29, 6.
Entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Después saque la cuenta, todo lo que equivale en dinero es impresionante. Y todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y dice aquí versículo 9, y se alegró el pueblo por haber contribuido ¿qué? Voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Después va a decir que hasta tuvieron que parar a todo el pueblo. ¡Ey, ya no den más! Ya párenle, porque ya es demasiado. Ya se completó ya. Sí. Así debe de ser el entusiasmo tanto del pastor como de cada miembro de la iglesia, de ofrecerse voluntariamente y con gozo para la obra del Señor. ¿Quién quiere comprometerse? Dice el Señor. Dios nos hace esta pregunta. ¿Quién quiere comprometerse con mi iglesia? Pertenecer, integrarse y participar fielmente. Puedes decir con convicción, piénsalo bien, esta pregunta. Puedes decir tú con convicción, yo pertenezco aquí. Esta es mi familia espiritual. ¿Puedes decir eso con convicción? Si dices no, a lo mejor pues te falta dar ese paso, hacerte miembro. Ya hay un protocolo para eso. Si no lo puedes decir con convicción, eres o te puedes convertir en un creyente golondrina, que va por todas partes, por todos lados y no encuentra su lugar. Porque lugares hay muchos, árboles hay muchos, pero hay una sola iglesia donde Dios te quiere tener. Y ahí tienes que estar. Si aún no eres miembro formal, da ese paso. Si ya lo eres, pídele a Dios ayudarte a vivir de forma fiel como parte de su cuerpo. Vamos a orar, ojos cerrados, nadie viendo. Vamos a terminar con esta oración. Yo confío en el Señor que Dios haya hablado a tu vida en este momento y que tú tomes alguna decisión delante de Dios. Mientras están todos con sus ojos cerrados, cabezas inclinadas, aprovecha este momento antes de terminar para orar. ¿Eres tú un creyente que no se siente identificado con ninguna iglesia? ¿No será que te falta a ti tener esa seguridad de que perteneces a una iglesia local? Ora al Señor en estos momentos y pídele: Señor, indícame si esta iglesia local, esta iglesia Bautista Maranata de Pachuca, es la iglesia en la que tú quieres que yo esté. Indícame si esta es la iglesia en la que tú quieres que yo me haga miembro, para tener esa seguridad de estar en el lugar donde tú quieres que yo esté, y entonces poder crecer y madurar espiritualmente. Si no estás seguro de ello, te invito a que en estos momentos ores al Señor y que el Señor conteste esa oración. Mientras oran, tal vez voy a cambiar la invitación, tal vez haya aquí alguien que diga: Pastor, yo no soy salvo, yo no tengo a Cristo en mi corazón,
Usted habló que para hacerse miembros primero hay que recibir a Cristo y luego bautizarse. Pero yo no tengo esa seguridad de que tengo a Cristo en mi corazón. Ore por mí, aquí está mi mano. ¿Puedes levantar tu mano si es así tu condición, si es así tu situación? ¿Será que necesitas recibir a Cristo? Levanta tu mano para orar por ti. Si no hay nadie, entonces quiere decir que todos los que estamos aquí somos ya salvos. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Si no te has bautizado, es un buen momento para venir conmigo, para decirme de tu interés de bautizarte, porque al bautizarte, automáticamente eres añadido a la iglesia. Te haces miembro de la iglesia. Ese es el orden, ese es el proceso. Señor, gracias por salvarnos y darnos un lugar en tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender que ser miembro no es un privilegio sin compromiso, sino una responsabilidad santa. Haznos fieles, útiles y comprometidos con la familia espiritual, con tu iglesia local que tú nos has dado. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.